Pauta Libre consideramos que ha llegado el momento de afrontar el conflicto de la Araucanía y entregarse a una solución política real. En las últimas semanas la agresividad se ha tomado el lugar y no tiene precedentes quizás en el último tiempo. Una niña de tan solo 9 años, Montserrat, fue brutalmente baleada por la espalda en un ataque cobarde contra el camión en el cual viajaba junto a sus padres. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Queremos lamentar más vidas, más heridos, más muerte? Se exige una solución. La violencia es incompatible con nuestra democracia desde el sector donde provenga. No estamos defendiendo estos hechos, menos justificándolos. Solo necesitamos que esto se detenga a través de la discusión pertinente y que se lleve a cabo los cambios que Chile y sus pueblos originarios merecen y necesitan. El gobierno actual no se quiere hacer cargo de este problema y desliza responsabilidades. Ningún gobierno, de hecho, en democracia lo ha implementado, solo se ha improvisado año con año. Esto ha recaído hoy en una amplia movilización a nivel nacional de parte de las confederaciones de camioneros que exigen 13 leyes para detener la paralización y el bloqueo de algunas rutas a lo largo del país, desde la región de Valparaíso al sur. Quiero responder además directamente junto a mi equipo a lo que señaló el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, esta semana, quien enfatizó en asegurar que esta movilización no es contra el gobierno, es contra el Estado. No, ministro, esta movilización sí es contra el gobierno por no resolver un conflicto que lleva años engendrando odio y violencia en nuestro país y humillando de alguna u otra manera a gran parte del mundo de los pueblos originarios. Es un tema político, sin ninguna duda. Los dirigentes principales, además de la movilización de los camioneros, son actores vigentes, representativos y que responden al mundo político y responden también al empresariado de los camiones y no necesariamente a sus sindicatos de trabajadores. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, formó parte del Consejo Ciudadano durante la campaña presidencial del presidente Piñera. José Villagrán fue presidente de la Federación de Camiones del Sur y también ex candidato a senador por la Unión Demócrata Independiente. Y José Sandoval, presidente de la Federación Nacional de Conductores de Camiones, se define como de izquierda y progresista. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Por último, además, en honor a la palabra y la firma del Estado de Chile, se debe respetar y aplicar el convenio 169 de la OIT. Lo firmó Chile y lo ratificó el 15 de septiembre del año 2009. Se fundamenta específicamente en el respeto a las culturas y a la forma de vida de los pueblos indígenas y reconoce el derecho sobre las tierras y los recursos naturales. Eso lo hemos aprobado como país. Hay que ajustar la legislación y hacer que estas medidas tomen forma concreta. Nuestro país necesita de paz en la Araucanía. Hay que pagar la deuda que tenemos con los pueblos originarios, aunque el precio sea muy alto. Es la única manera por la cual llegaremos a la paz en la macrozona sur de nuestro país, haciendo una suerte de guiño y reivindicación a quienes somos, a nuestra historia. Hoy en Pauta Libre. Vamos a hablar de este tema sin duda. Sigue el paro de camioneros. Sus dirigentes exigen 13 leyes para terminar con la movilización. Todo a raíz de la falta de seguridad que aseguran tener en la región de la Araucanía. Había una relación ahí, Pérez y Pérez, bien elegante, entre uno de los dirigentes y el ministro del Interior, que han tenido más acuerdos que desavenencias. También está el rol de carabineros y la permisibilidad del bloqueo de rutas. En el caso de Fabiola Campillay, este día viernes fue formalizado el ex capitán Patricio Maturano, imputado por provocarle ceguera total al lanzarle una bomba lacrimógena que impactó en su rostro. Ella comienza a ver justicia luego de 9 meses de investigación. Bomba en la derecha. Pablo Longueira vuelve a la política, asegura que va a participar de la Asamblea Constituyente, que va a votar apruebo, que necesita la derecha cuadrarse con el apruebo y llama al presidente incluso a romper su presidencia. ¿Qué opina la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Ryssenberghe? Va a estar con nosotros. Y también estamos con el expresidente Ricardo Lagos Escobar, que cuenta su verdad después de 15 años de firmar cambios en la Constitución del 80, el año 2005. Conversa con nosotros acerca de su posición frente al plebiscito, la crisis social, el conflicto en la Araucanía y más. Todo eso y más en Pauta Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pauta Libre. Día domingo 30 de agosto. Quiero saludar a mis queridísimas compañeras. Mónica González.
¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien. ¿Y tú? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Último domingo de agosto. Último domingo. Pasamos agosto. Pasamos agosto, Mónica. Mirna Schindler. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludarte. Aquí estamos. Y en la ciudad de Nueva York, como cada día domingo, Alejandra Matus. Hola. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarte. Vamos a pedirle al virus que se vaya del país. Nos plegamos al llamado del presidente... No, yo no. Piñera. ¿Tú no le pides al virus que se vaya del país? O que se ponga bueno. No, porque... ¿Se acuerdan? Que se ponga bueno, que se convierta en un virus bueno. Mira, yo espero que el presidente haya estado haciendo un chiste. Sí, puede parecer chistoso, yo no lo considero chistoso luego de las últimas cifras que hemos conocido y lo conversábamos fuera de cámara con esa cifra de muertos, con casos activos todavía, con trazabilidad. Con más de 15.000 muertos según el último informe epidemiológico, que yo creo que tengo la sensación de que no está para chiste ni está para ninguna broma. Está para hacernos cargo de lo que significa. Sí, un nuevo escuadre del presidente Sebastián Piñera. Oye, bueno, vamos a partir con el tema que se tomó la semana, sin duda, la decisión de parte de las confederaciones de camioneros de protestar, exigirle al gobierno de alguna u otra manera la aprobación de 13 proyectos de ley que desde su óptica podían garantizar la seguridad de su trabajo en la zona roja y en parte de la macrozona sur del país. Hubo cortes de ruta parciales, ¿no? 43 puntos entre Valparaíso y hacia el sur. No cortaron totalmente la ruta, pero sí en algunos puntos hubo bastantes problemas. Y esto está entremezclado de alguna u otra manera con la delicada situación que se vive en parte de Biobío, la Araucanía, gran parte de la Araucanía y también de los ríos. Hubo quemas, tenemos el caso de las cabañas de los Chaín Said, el papá del presidente de la democracia cristiana, lo que ocurrió en el lago Lanalhue. Me gustaría partir con una reflexión, digamos, de lo que ha sido esta semana. Mirna. Oye, a ver, yo quiero partir con lo del lago Lanalhue. Yo creo que este video que se viraliza con estas personas que están arrancando, ¿no es cierto?, de la quema de su casa. Ojo que esta gente vive en esas casas, no es que son las casas de veraneo, ¿no? Lo que hace aún más, digamos, temeraria la acción en el sentido que las casas están habitadas. Eso es lo primero que hay que señalar. Yo creo que acá se trata... Discúlpame, no es parecido al caso Luxinger-Macay. Exacto, por eso mismo. Y quiero decir que esto viene ya de hace por lo menos un año. Esto no es un tema de ahora. Y la gente que vive en el sector lo sabe, porque no olvidemos que el 29 de diciembre, en esa misma zona, en Contulmo específicamente, que da al lago Lanalhue, fue asesinado una persona mapuche, ¿no? Él es Eleodoro Rayman. Cuando llegan a su camping, ¿no es cierto?, otras personas, según la investigación, también mapuche. Estos son problemas también internos que son difíciles de poder explicar, pero lo que quiero decir es que esta persona fue asesinada a palos. Sus nietos también fueron agredidos. Muere finalmente como consecuencia de las gravísimas lesiones. Estas personas que están siendo investigadas están en prisión preventiva y son parte también de la huelga de hambre que hoy día está generando este conflicto. Quiero decirlo porque creo que esto hay que verlo con una amplitud. Tú no puedes solo mirar una parte de lo que a mí me sirve o me conviene para los efectos de cualquier agenda personal o política. Creo que este es el tema de fondo, ¿no? Mónica. Sí, a mí me parece que lo que estamos viviendo es un aumento de la violencia que merece ser tratada en profundidad, como no lo hemos hecho nunca. O sea, cuando uno dice la justicia funciona a medias, es porque en la Araucanía tenemos una zona donde la pobreza es mayor que en todo el país y porque ha habido irregularidades muy graves. O sea, nosotros necesitamos que se controle la violencia con el Estado de Derecho. Esa es la primera condición y requisito fundamental para parar cualquier escalada de violencia. No lo vamos a parar con comando jungla ni con más represión. Una de las exigencias de este grupo de dueños de camiones, los que reciben la violencia son los choferes, este paro es de los dueños de camiones. Yo creo que es más represión. Y yo creo que lo que necesitamos es una profunda reforma y actuar rápidamente para que la justicia funcione. No puede ser que los atentados queden uno tras otro en la impunidad.
Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, y quiero plantear un caso súper concreto. En la operación Huracán, en que se iban a detener a 12 comuneros, dirigentes comuneros mapuche, finalmente se detuvo a 8, a los que se acusó con falsas pruebas, ¿no? Como todos sabemos, se le inoculó, se les inyectó en sus celulares pruebas falsas que los acusaban de atentados terroristas. Algunos de esos atentados terroristas se cometieron, pero no sabemos quién lo hizo hasta el día de hoy. Provocaron serios destrozos. Entonces, lo que yo digo es que cuando tú tienes un ministro de corte que les acepta, como el ministro que se llama Abner Padilla, que acepta así porque sí, interceptar teléfono y una cantidad de medidas precautorias, invasivas, pero con antelación, sin pruebas suficientes. Se está burlando el Estado de Derecho. No le pasó nada al ministro Padilla. Tomaron preso a 8 comuneros, pero yo quiero decir que no todos eran blancas palomas. Y entonces, al final lo que ocurre es que una cantidad de hechos de violencia criminal quedan impunes porque la justicia no funciona como debe ser. Hay un descuadre en la Administración de Justicia que es, digamos, más o menos del argumento de Mónica. Alejandra. ¿Alejandra? Sí, lo que pasa es que estaba escuchando como un eco, perdón. A mí me parece que hay distintas maneras de mirar el tema, digamos. Uno puede hacer énfasis en los atentados y la violencia. No me parece, no he visto ninguna estadística seria que señale que este momento es peor que otro momento, o cuál momento ha sido el peor o cuál ha sido el pic. Me parece que hay una agenda ahí insistiendo en que en la Araucanía hay una especie de guerra civil que no me parece que esté necesariamente sustentado en información concreta. Cada atentado, cada ataque a personas especialmente y a bienes debe ser investigado por la justicia. Pero ¿cuál es la justicia que está actuando en esa zona? Hay muchas pruebas y evidencias de la parcialidad de la justicia, en el sentido de que ocurre una cosa e inmediatamente hay una presunción de culpabilidad de grupos mapuche. Y la justicia se dirige a buscar pruebas ahí. Pero en el sector hay grupos de extrema derecha, como el Comando Hernán Trizano y otros, que han sido descubiertos con armamentos, con elementos incendiarios, y sin embargo esos grupos nunca han sido investigados por la justicia. Entonces hay un problema grave de imparcialidad de la justicia, y para qué decir de las pruebas que tiene que entregar la policía, que en este caso en general es Carabineros. A mí me preocupa que se haya nombrado como intendente a una persona que tiene camiones, que además ha sido presidente de estos grupos de alguaciles, de amigos de Carabineros, porque no da garantías de imparcialidad. El tema de la justicia se tiene que abordar con transparencia e imparcialidad. ¿A quién te refieres específicamente? Al nuevo intendente. Que según la información que publicó Interferencia tiene relación con el negocio, digamos. Sí. Y luego con el negocio de los camiones. Exacto. Porque convengamos que en la Araucanía hay varios negocios. No, sí, claro. Y el principal es el de la madera. Además están ligados además vinculados directamente con el negocio de las empresas forestales, digamos, hay una unión. Y en general participan también de estas otras asociaciones como el APRA, que también son grupos violentistas. Entonces, si vamos a investigar la violencia, hay que investigar a todos los grupos, y la justicia tiene que partir de la base de las evidencias, sin prejuzgar y sin partir con un grupo en mente, porque entonces es muy fácil acumular pruebas falsas o todo lo que ya sabemos que ha pasado. Y el problema político
Porque una cosa es que la justicia actúe y actúe bien, pero el problema político no lo va a resolver la justicia. La justicia puede investigar y castigar delitos, pero el problema político lo tienen que resolver las autoridades y lo tenemos que resolver como nación. Entonces, no se puede usar una cosa para justificar la otra o la inoperancia de la otra. Entiendo. Yo quería puntualizar un par de cosas que me parecieron llamativas del paro de camioneros durante la semana. Entendiendo que efectivamente el caso de Montserrat, de esta niñita de 9 años, es brutal. Una niñita de 9 años que iba con su papá, con su mamá y sufre una emboscada, ¿no? La semana pasada el papá estaba transportando sacos de cemento. Ya cuando llegamos a ese nivel, la verdad que me parece que la democracia... Perdón, ¿te puedo decir algo con respecto a eso? Es que ahí no hay política. ¿Qué reivindicación política puede haber cuando tú quemas cabañas con gente adentro, haces atentados, disparas a un camión en que tú no sabes si vas a matar al camionero que va ahí, que va con familia, que generalmente muchos llevan personas? Ahí no hay política. O sea, yo quiero hacer hincapié en un hecho. Por favor, estamos hablando en este momento de un recrudecimiento de la violencia. Y quiero también decir que la violencia de extrema derecha se manifiesta en gente, por ejemplo, como René Patricio Quilós Palma, que es un hombre que continuamente uno lo ve aparecer en mensajes muy agresivos, llamando a incendiar la pradera, y que está nada menos que condenado por el asesinato de Carmelo Soria. O sea, él fue miembro de la DINA, tuvo un comando activísimo, está condenado. Entonces, estamos hablando de una violencia que está de los dos lados, que recrudeció de sectores que no les interesa la política. Lo que les interesa es generar una violencia que hasta ahora no creo que lo hayan conseguido. Sí, yo creo que efectivamente estamos en un estadio preocupante, pero mi punto iba a la forma con la cual el gobierno ha manejado todo esto y que devela, Mirna, Alejandra, Mónica, una serie de incongruencias que desnudan un poco los errores de la administración Piñera y de la torpeza con la cual se maneja, y que básicamente son esas torpezas las que generan y tienen efectos y consecuencias. Y te digo por qué, cortito. Sí. Se empeñaron en la ley antibarricadas. Fue toda una discusión durante el estallido social. Y no se aplica en el momento cuando efectivamente hay cortes de camino de ruta parcialmente en 43 puntos entre Valparaíso y la región de los lagos. Por otra parte, la izquierda, que tanto ha manoseado la ley de seguridad del Estado, que efectivamente es una herencia de la dictadura, pero bramaba porque se aplicara durante esta semana. Entonces, finalmente llegamos a una suerte como de incoherencia intelectual tan profunda, donde vemos que, por ejemplo, Carabineros escoltó, porque Carabineros esta semana hay imágenes donde Carabineros escoltó a los camioneros, que son básicamente quienes están protagonizando este paro por orden de los dueños de camiones, porque este es un paro de los dueños de camiones. Ok, yo solo quiero dejar, está bien, quiero hacer solamente un punto. Yo estoy de acuerdo que todo tiene que ser investigado. Estoy de acuerdo que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se tomaron la municipalidad de Collipulli, ¿no? Sí. Efectivamente se ve una connivencia ahí entre carabineros y las personas que iban con sus palos, ¿no es cierto?, a querer desalojar, cuestión que es absolutamente preocupante, ¿no? Porque si vamos a tener que terminar haciendo justicia por cuenta propia para que se imponga el Estado, para que finalmente no exista Estado de Derecho, porque esa es la expresión más clara de cuando el Estado de Derecho desaparece, ¿no? Lo quiero dejar súper claro, pero yo no quiero dejar pasar el hecho de que hay acciones gravísimas, de que hay una alta impunidad, de que sí, es verdad, y se ha sabido de casos de camioneros que han quemado sus propios camiones para cobrar el seguro, pero hablemoslo de acuerdo a los elementos que existen. La mayor parte de los camiones son quemados, ¿no es cierto?, por grupos que pretenden con esta acción... Sí, Mirna. No, lo digo para... Nadie podría justificar un crimen como el de Juan Berrío, eso sería aberrante, eso requiere Juan Barrio. Pero es que lo digo porque aquí hay un problema de radicalización que es muy tremendamente preocupante, porque es grave que se haya radicalizado este movimiento
porque nos habla finalmente, una parte del movimiento sin duda, porque nos habla de una incapacidad del Estado y de la política, como dices tú muy bien, Mónica, para poder efectivamente alcanzar acuerdos y alcanzar soluciones. Y lo peor es que no sabemos quiénes queman. Es que exactamente, pero por eso te digo, pero la evidencia está. Entonces, espérate, ¿por qué lo digo? Porque evidentemente que este paro de los camioneros, ¿no es cierto?, viene acompañado de una situación muy fuerte de violencia. Por lo menos las estadísticas que se conocen, que yo he leído, hemos tenido este año más acciones de violencia que todas las del año pasado en la Araucanía. Estoy hablando solo de la Araucanía sin tomar en cuenta Arauco y otras zonas, ¿no? Pero entonces, dicho eso y entendiendo el clamor de aquel que circula con la inseguridad y que en cualquier momento me queman el camión y me empiezan a pegar balazos, ¿no? Y el caso de la niñita Montserrat es la expresión más grave de aquello. Me parece que efectivamente el gobierno ha actuado con un doble estándar. Por lo menos la actitud del ministro del Interior no se condice con lo que ha dicho su propio ministro de Salud. Y hace mucho daño. Hace mucho daño. El propio ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, que dice que hay métodos que no son legítimos para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, ahí es donde a mí me pasa que siento que el gobierno se pierde. Se pierde porque el ministro del Interior es el jefe del gabinete. Exacto. Es la voz del presidente. Perdón, hay una columna de Daniel Matamala hoy día que dice una cosa que a mí me parece muy importante, porque convengamos que las huelgas y las presiones son por algo. Y aquí dice hay una doble agenda. Y esa agenda oculta es que estos dueños de camiones, los que quieren, es impedir que les piten dos privilegios que son de los peores que existen en las excepciones tributarias, que se van a poner en discusión la próxima semana. El tema combustible. Y son esas dos excepciones que ha sido el principal acusador de esas excepciones. Ha sido Ignacio Briones como académico en 2016. Exacto. Que son el que paguen tributos como renta presunta y no como la realidad de su ganancia. Y se les devuelva la inversión en combustible. Y que se les devuelva y paguen un 4% del impuesto del diésel. Tenemos que avanzar. Yo solamente quiero cerrar la ronda diciendo que, para concluir algo bien concreto, el gobierno tenía herramientas para desactivar el paro. Las tenía y las tiene. Y el presidente no las quiso usar. Eso es clarísimo. Y además me parece que esta no es una agenda sectorial. Yo entiendo la reivindicación de seguridad. Es muy atendible. Nadie podría justificar que a una niña de 9 años le llegue un balazo por la espalda. Eso sería una cosa demencial. Ojalá. Pero eso significa que hay algunos que pueden bloquear carreteras y otros no. Pero hay un tema donde el gobierno no utiliza todas sus herramientas para poder hacer valer, como dice Mónica, y yo estoy con ella, el Estado de Derecho. Otro tema que tiene que ver con impunidad es lo que ocurrió con Fabiola Campillay, que después de 9 meses comienza a ver lentamente justicia. Fue detenido esta semana Patricio Maturana, sindicado como uno de los responsables de lo que ocurrió con ella en San Bernardo, cuando le llega una bomba en la cara que destruyó su vista, su olfato y también su gusto. Alejandra Matus, me gustaría partir contigo en este análisis respecto de un paso importante en el caso Campillay. Me parece un paso importante, pero como la misma Fabiola Campillay ha señalado, es insuficiente, porque ese carabinero iba en un piquete con otros y además tenía jefes. Entonces, creo que la justicia debe avanzar y establecer la responsabilidad sobre todo del mando, porque los carabineros no se mandan solos. Pero sí me parece muy importante y también creo que en parte es mérito a que ella ha tenido la fuerza y la valentía de salir a contar su caso públicamente. Sí, pues estuvimos conversando con ella la semana pasada. Tomar este dato y recordar que hoy día es el día del detenido y detenida desaparecida y que muchos padres y madres han muerto sin saber qué pasó con sus familiares. No porque no hablemos de ello, esa herida desaparece. El tema de la impunidad en Chile respecto de violaciones a los derechos humanos es grave, permanente y va dejando huellas en toda la sociedad. No es un problema solo de los familiares. Vamos a dedicarle un tiempo al final de nuestro programa a los detenidos desaparecidos con mucho respeto y con el deseo de una y otra vez poner el tema sobre la mesa, porque un país que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Quería conocer brevemente la opinión de ustedes del caso Maturana Campillay. Tenemos una entrevistada que nos está esperando. Solamente tengan eso en consideración. Mónica.
A mí me parece que esto pone de relieve, así como lo que está pasando en la Araucanía y los problemas que tenemos con los carabineros en la Araucanía. Un problema que ha significado desmantelar 3 veces el alto mando, ¿no? Que Mario Rosas debe renunciar. El general Mario Rosas no puede seguir al mando. Nosotros conocimos un audio en donde él le prometió a su gente que los iba a encubrir. Eso se llama encubrimiento. Que pasara lo que pasara, no iba a dejar que los tocaran. ¿No? Eso me recordó a Pinochet, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo no van a tocar a ninguno de mis hombres? Bueno, Mario Rosas yo no entiendo por qué lo protegen. ¿Quién lo protege? Yo no lo sé, porque el ministro Chadwick no le tembló la mano en echar a Bruno Villalobos, que es el jefe de la Operación Huracán, el gran jefe de el fraude de Carabineros, que como sabemos es el fraude más grande de este país. O sea, Carabineros se convierte en la asociación que comete el fraude, el robo más grande. No es el robo más grande del siglo el que ellos han perseguido. No, el robo más grande es este, que casi alcanza los 30.000 millones de pesos. Bueno, y no le tembló la mano al ministro Chávez. Debe haber un blindaje al presidente. Y después echaron con la muerte de Catrillanca, con el asesinato de Catrillanca, porque fue asesinato en la Araucanía, al general Hermes Soto. Bueno, con Mario Rosas hemos tenido, no solamente eso, hoy día supimos del informe, esta semana supimos, del informe publicado en una revista Nature, que es la revista más prestigiosa. Sí, que habla de la estadística respecto a los balines, donde Chile presenta estadísticas de balines en los ojos más altos que el conflicto árabe-israelí en 7 años. Una cosa brutal. Que todo el mundo. Brutal, la estadística. O sea, es algo que va a quedar en la historia y yo siento que eso nos va a pesar muchísimo. Nos pesa en la comunidad científica y en la comunidad democrática. Entonces yo siento que Mario Rosas no puede seguir al mando. Y la reforma a Carabineros, que ya está lista, que ya está en la mesa, que los expertos ya terminaron su trabajo, ¿hasta cuándo espera? Buena pregunta, la vamos a intentar responder. Mirna, tú vas a tener la opción, cortito, de ir con la primera entrevistada que nos está esperando y está con contrarreloj. Vale. Yo ya conversé con ella la semana pasada, ella tuvo la valentía de entregar su testimonio a este canal y a otros canales también. Catherine Silva, ella fue pareja de Patricio Maturana, entiendo que residió junto a él en viviendas de Carabineros en Curicó, y tiene una historia de violencia asociada a este funcionario realmente impactante, ¿no? Y que debe ser tomado en cuenta, antecedentes que permiten explicar también quizás cómo se llegó a ese fatal día en que cambió la vida de Fabiola Campillay por responsabilidad de este funcionario. Catherine, gracias por entregar tu testimonio a nuestro programa Pauta Libre. Conversa contigo a esta hora Mirna Schindler. Sí, gracias, Catherine. Antes de que nos cuentes tu experiencia, me gustaría preguntarte, Patricio Maturana estuvo durante mucho tiempo dentro de la policía, o sea, de Carabineros, ¿no? Cuando ya se había producido este terrible hecho que dejó ciega a Fabiola Campillay. ¿Nos puedes contar en qué condiciones estaba él? ¿Estaba siendo investigado? ¿Se abrió efectivamente el sumario correspondiente? Porque han pasado muchos meses desde ese hecho. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros tuvimos una relación de 3 años aproximadamente y en el año 2015 fue cuando yo me atreví a denunciarlo por BIF, en el cual se abrió un sumario administrativo en su contra y paralelamente se llevó la investigación por el Ministerio Público y cuya investigación la realizó la PDI y se logró determinar bueno, el maltrato habitual y las agresiones que sufrí yo el día 12 de junio del año 2015. Catherine, Tú viviste con él, tuviste una relación de convivencia, entiendo, en viviendas vinculadas a residencias de Carabineros en Curicó. ¿Me equivoco? Sí. Fue así, ¿verdad? No, efectivamente vivíamos en el último tiempo en las casas fiscales, en unos departamentos de un recinto que se encuentra detrás de la prefectura de Curicó. Y entiendo que ustedes tuvieron una relación muy difícil que terminó con violencia física muy brutal, con mordeduras en tus extremidades, con golpes
que tú desesperada intentaste buscar ayuda en la institución y cuál fue la respuesta, cuál fue tu proceso ahí. Sí, mira, bueno, dejar en claro que la violencia física y psíquica fue aproximadamente a partir del tercer, cuarto mes de la relación, en el cual yo después me encontré en un estado de vulnerabilidad absoluto debido a que falleció mi padre, después falleció mi abuelo y después falleció mi padrino. Él netamente aprovechándose de ese estado de vulnerabilidad en el que yo me encontraba, siguieron los maltratos, etcétera, hasta culminar ya esa noche del 12 de junio del año 2015, en el cual ya sobrepasó todos los límites, en el cual ya yo vi que mi vida corría en riesgo y lo que me dio fuerza, digamos, de que ya esto tenía que tener un término, porque mientras me ahorcaba me dijo que ya no estaba mi papá para defenderme. Perdón, ¿qué pasó el 12 de junio? Lo que tú quieras compartir con nosotros, voluntariamente. Sí, el día 12 de junio, encontrándonos en el domicilio de la casa fiscal, empieza una discusión por celos de parte de él, tornándose después él de forma muy agresiva. En ese entonces, anoche, los oficiales se habían encontrado celebrando un partido de Chile de esa noche. Había empezado un mundial, no recuerdo muy bien qué mundial era. Y me empieza a agredir psicológicamente hasta ya sobrepasar, bueno, los golpes. Recibí golpes en mi rostro, en un intento de yo desafarme porque quedo de tal forma, en forma horizontal, acorralada en el respaldo de la cama. Trato de zafarme y me llega un combo acá en la mandíbula, que todavía recuerdo ese sonido que fue terrible. Después gateo en la cama, me caigo, ahí él se pone encima mío, me ahorca, ahí es donde lo que dice de mi papá. Y yo, mientras estaba con toda esa adrenalina, en estado de shock, no sé, una mezcla de cosas, yo dije, tengo que salir de acá, tengo que hacer algo, ya esto ya no puede seguir, porque en honor a mi papá, que si hubiese estado vivo en ese entonces, quizás que hubiese hecho él, no sé, imagínate. Catherine, va a conversar contigo Mónica González. Yo quiero simplemente resumir para quienes recién se incorporan a nuestra sintonía de Pauta Libre. Catherine Silva tuvo una relación de 3 años con Patricio Maturana, hoy día sindicado como el responsable del ataque a Fabiola Campillay. Fue detenido precisamente esta semana. Son las imágenes que ustedes están viendo en sus pantallas. Ella ha hecho público su testimonio esta misma semana, poco antes de la detención. Fabiola Campillay estuvo conversando con nosotros el domingo pasado pidiendo justicia. Luego de 9 meses de investigación se llega a la primera detención efectiva en el caso Campillay, y Catherine tiene la generosidad y la valentía de dar a conocer este testimonio, que por supuesto también fue de alguna u otra manera tramitado por Carabineros, no con buenos resultados. Conversa a esta hora contigo la periodista Mónica González. Hola Catherine, te agradezco la confianza y créeme que para uno es difícil después de escucharte poder emitir sonido, ¿no? Pero creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de cuál es la violencia y de por qué los protocolos fallan. ¿Tú nos podrías explicar cuál fue la reacción en Carabineros? ¿Qué hiciste? Porque lograste escapar, lograste salirte de esa situación que tú acabas de describir, pero debes haber quedado muy choqueada. Llegaste a Carabineros. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, mira, cuando logro salir del departamento, cual netamente igual me costó mucho, porque él tiene conocimientos de reducción. Fui reducida en varias oportunidades para lograr tratar de salir de ahí, de la habitación donde ocurrió
esta agresión. Además, imagínate, mordida en los brazos, con todo el dolor físico. Logro escapar, me subo a mi auto, me veo la cara como me la había dejado. Yo dije, ya, vamos. Me traslado al hospital de Curicó. Entro para hacer la denuncia, o sea, para constatar lesiones, digamos. En mi cabeza todavía no estaba muy bien el convencimiento de realizar una denuncia contra él. Y es ahí donde la funcionaria de Carabineros que se encuentra de punto fijo me reconoce como la conviviente de Patricio Maturana y es la que da aviso al Ronda en ese entonces. Ahí después, constatando lesiones, el médico instruye de que se me haga un tag en la cara debido a la magnitud en que quedó mi rostro para descartar fracturas. Llega el Ronda, que era amigo de él, y empiezan a Catherine. A querer, digamos, ¿encubrirlo? Presionar de que yo no hiciera la denuncia, que pensara en él, que pensara en su hijo, que pensara en su carrera funcionaria, que esto le iba a perjudicar de manera muy grave su carrera. Estando yo ahí afuera de la sala del TAG. Estando ahí recibir llamados. Perdón, disculpa, estando con tus heridas muy frescas, ¿no? Muy expuestas. Sí. Sí, de hecho yo bueno, tengo una tez demasiado blanca. De hecho ya se me notaban los hematomas acá en el cuello. Bueno, y ahí empiezo a recibir llamados telefónicos de parte de vecinos que también son oficiales, que cómo se me ocurre hacer eso, que piensa en el pato, piensa en su hijo. O sea, poco menos que yo era una desquiciada en estar haciendo lo que estaba haciendo. Catherine, y ahí recuerdo muy bien que le dije, bueno, ¿y quién piensa en mí? O sea, Catherine, nadie pensó en mí. Bueno, ahí tú describes una estructura de encubrimiento burdo. O sea, eso es lo que uno logra interpretar, ¿no? Y de presión. Y de una presión, digamos, inaceptable para una mujer que está siendo víctima de un ataque de estas características. Alejandra Mato, usted pregunta a esta hora. ¿En quién te apoyaste y cómo tomaste valentía para ir a denunciarlo? Porque en esa presión social que tenía que ver el lugar donde vivías, además sin tu familia, presionada en el propio hospital, ¿quién te tendió la mano o de dónde sacaste fuerza para ir a presentar la denuncia a Carabineros y qué pasó con esa denuncia finalmente? Bueno, la denuncia finalmente no fue hecha en Carabineros porque yo, mediante las presiones que recibí, desistí, como que les llevé la mena en ese sentido. Y de hecho después pude constatar de que estaba bien puesto que yo estaba en estado de ebriedad. Cosa que no es así porque en el documento de constatación de lesiones no se hace referencia a eso y realmente yo no bebo alcohol. No era verdad. Y si hubiese sido verdad, no era una justificación para haber hecho lo que hizo. Después, estando dentro se va a Carabineros, yo llamo a la PDI para dar a conocer el tema y me dicen que tengo que tener un documento de constatación de lesiones para poder emitir una orden de arresto por la flagrancia del delito. ¿Ya? Frente a eso yo todavía no tenía el documento, de hecho se demoró un montón, yo logré salir del hospital al otro día tipo 11 de la mañana y de ahí una amiga que es abogada, yo me contacté con ella y me acompañó al Ministerio Público, a la Fiscalía de Curicó a hacer la denuncia formal ahí. Yo primero quiero agradecerte como equipo y siento representar a mis compañeras y a la gente que está detrás de cámara que tengas la valentía de hablar de un tema tan personal e íntimo y que entiendo, por lo que explicaste tú también en otros medios de comunicación,
tiene que ver indirectamente con el caso Campillay. ¿Tú te sientes, digamos, empujada a develar la personalidad de este funcionario para que finalmente se haga justicia en un caso tan brutal como el caso de Fabiola Campillay? Pero al mismo tiempo pones sobre la mesa parte muy triste de tu propia historia, y eso habla de una mujer tremendamente valiente. Quería hacerte dos preguntas al cierre. Primero, si tú consideras que hay una responsabilidad funcionaria que tiene que ver no solamente con el entorno directo del señor Maturana, sino que más arriba, incluso llegando al director general de Carabineros. Sabemos que Mario Rosas no llamó a Fabiola Campillay, ha sido una figura tremendamente cuestionada, como lo decía Mónica. Yo coincido con Mónica, es mi opinión también, que creo que hay una responsabilidad institucional que no sé por qué hay un blindaje desde algún sector en torno al director general de Carabineros. Me gustaría saber cuál es tu opinión de eso y también cómo estás hoy día para cerrar la entrevista. Sí, bueno, yo creo que está de manifiesto que los altos mandos tienden a proteger y a encubrir a estos oficiales que cometen delitos siendo funcionarios. En mi caso yo lo viví así y netamente se puede sacar la conclusión que en el caso de Fabiola está haciendo lo mismo. O sea, tuvieron conocimiento del video desde un principio y no lo dieron a conocer, digamos, de manera instantánea. También en la formalización nos pudimos dar cuenta de que Patricio Maturana también él contaba con una GoPro que mantenía acá, la cual no pudieron tener acceso a ella porque se deshizo de ella. Entonces netamente es porque se deshizo de un material que obviamente lo iba a terminar delatando. Y lo otro que quiero aprovechar de manifestar es que durante la formalización la abogada defensora dice que él no está desvinculado, se encuentra suspendido. Entonces el general nos mintió a todos los chilenos el 14 de agosto al salir declarando de que sí, efectivamente estos dos funcionarios fueron desvinculados de la institución. Porque si no estaban desvinculados. No sé si pudieron ver la formalización, pero la abogada, para que no fuera... Tú la escuchaste, ¿cierto? Tú escuchaste que ella dijo que no estaba desvinculado. Claro. No, apartado de funciones. Sí, ella dijo que está suspendido. Que está suspendido, que sigue perteneciendo a Carabineros, que por ende él cumple la prisión preventiva en el recinto, digamos, que es donde ahora está, que es la subcomisaría Pudahuel del Norte, creo, para que no fuera trasladado a Santiago 1 como cualquier civil. Es que ahí donde uno dice que primero falló asuntos internos de Carabineros, pero desde mi punto de vista también falla la moral de la institución, porque es impresentable, Catherine, me pongo en tu lugar, que nadie de la institución se haya acercado a ti, en tanto tu pareja de un funcionario, con las agresiones que él te generó, como nadie se acercó a Fabiola Campillay después de los graves hechos que la dejaron ciega para toda la vida. Entonces, sinceramente, aquí hay un problema moral absoluto. Pero además de un problema moral, aquí fallan todos los protocolos que la institución ha asegurado y el gobierno han asegurado a todos los institutos de derechos humanos más importantes que están funcionando. Los protocolos no están funcionando. Se violan a cada rato. Catherine, muchas gracias. Sí, de hecho, conmigo no... También tenía otro sumario por amenaza de divulgación de material íntimo, el cual yo después pedí a la OIRS copia del sumario para ver en qué había quedado, si había sido sancionado, y se me negó la información. Ahora yo recién vengo como a concluir que quizás ese sumario nunca se hizo. Ese material íntimo entiendo que además involucraba a otros funcionarios de Carabineros que grabaron junto a él una escena en un hotel, entiendo, ¿no? Sí, mantenían un WhatsApp entre los oficiales de Curicó donde se enviaban fotografías y videos de mujeres que no sabían que estaban siendo grabadas ni fotografiadas en la intimidad con él. Donde él también aparecía vestido de carabinero y todo. En fin, bueno, Catherine, tremendo testimonio, muchas gracias, mucha suerte. José Antonio, quiero aprovechar algo. Lo que pasa es que yo sé
a ver, a mí me motiva esto netamente para colaborar y que se den a conocer estos temas y que si alguna mujer está siendo víctima de violencia se atreva a denunciarlo, sea quien sea. Yo desde el día de ayer he empezado a recibir mensajes tratando de amedrentarme, descalificándome como mujer, descalificando, digamos, todo lo que yo viví en ese tiempo. ¿Desde Carabineros? No, del círculo cercano de Patricio. Hacer un llamado netamente de que existe una palabra llamada empatía. Yo no estoy haciendo nada ni por despecho ni porque soy desquiciada como me han tratado. Es netamente porque es algo que me vi con la convicción moral de que tenía que hacerlo, porque una vez más vi que se estaba encubriendo a una persona que está cometiendo delitos siendo funcionario de Carabineros. Te entendemos, Katherine, y te damos las gracias por tu valentía y porque finalmente con tu testimonio todos sabemos que eso tiene una palabra, cobardía. Gracias. Gracias, Katherine, que estés muy bien, mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bien, es difícil, digamos, cambiar un poco el tenor de la conversación. No, yo creo que merece una reflexión, ¿eh? Ella lo hace, en principio, por contribuir también a hacer justicia en el caso de Campillá. Es decir, esta persona tiene un historial de violencia, yo en mi cuerpo tengo las marcas de esa violencia, y también responsabiliza al alto mando de Carabineros. Dice aquí hay impunidad, hay una cultura de la impunidad instalada, una arquitectura que sobrepasa y va más allá de uno u otro funcionario. No, pero además de eso, o sea, ¿qué pasa con los controles internos? Como una persona que tiene este comportamiento claramente impulsivo, desde todo punto de vista, violento, está en condiciones de salir a controlar el orden público, a usar armas no letales. O sea, ¿cómo no está sometido a un examen psiquiátrico de manera permanente, como todos los funcionarios que por lo demás están en estas tareas, ¿no? Sobre todo los que están sometidos a situaciones de mucho estrés. Exacto. Y eso es lo que se supone que debieran hacer con todos aquellas personas, aquellos funcionarios públicos que tienen que tener el control del orden público. Alehandra, quiero hacerte una pregunta en esa misma línea. ¿Tú crees que hay blindaje a Mario Rosas? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué se le ha permitido tanto al director general de Carabineros? Porque han pasado muchas cosas aquí. Yo creo que el problema que hay con Carabineros, y lo demuestran las 3 direcciones sucesivas que han pasado en un corto tiempo, es que no hay mandos confiables. El alto mando está prácticamente formado en una misma doctrina. Han todos pasado de alguna manera por la máquina de fraude de esta máquina de defraudar al Estado, en que se inventaron 6.000 policías para repartir plata entre la oficialidad. Entonces, me parece a mí que es el problema de esta autoridad política y de cualquier otra que venga, encontrar un comandante que pueda hacerse cargo de la institución si es que no se ha reformado. O sea, yo creo que lo que llora es la reforma integral de Carabineros, porque va a ser muy difícil encontrar una autoridad dentro de la propia institución que le dé el giro que necesita. Yo tiendo a pensar que aquí hay una falta de experiencia del director general Mario Rosas enorme. No tiene calle. Te doy el paso al tiro. Bueno, tú lo sabes muy bien porque hiciste un reportaje muy bueno respecto de su nominación y luego No, porque he investigado mucho y no tiene calle y es una lástima. No es un tema personal, es un tema país. Pero es un tema crucial de este país. Él no tiene calle. Él ha pasado en las oficinas y en la comisaría de Las Condes, decán, agregado policial en Buenos Aires y en otro país. Entonces, nosotros necesitamos urgente a alguien que tenga calle. Que tenga calle.
Vamos a conversar de este y otros temas con la siguiente invitada, presidenta de la Unión Demócrata Independiente, senadora también de la República, Jacqueline Van Riesenberghe. Gusto en estar con usted esta tarde de domingo. Buenas tardes, senadora. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La saluda José Antonio, Mirna Schindler, Mónica González. Buenas tardes, senadora. Alejandra Matus. Bueno, yo creo que a la altura de las declaraciones de Pablo Longueira, ustedes ya la convencieron para votar por el apruebo, ¿no? No, todavía no. ¿Todavía no? Entiendo, o sea, ¿es posible todavía no. ¿Ah? No, todavía no. Pero entiendo lo que plantea. Lo que pasa que yo hace poco antes de entrar a este programa estaba mirando el reporte de salud y en mi región nosotros entramos en cuarentena ayer y hoy día anuncian que va a entrar otra comuna más de la región. Entonces, la verdad es que yo preguntaría, y en eso sí creo que hay un punto, ¿cómo diablos se hace campaña en cuarentena? Cuando tú no puedes salir de la casa, cuando la atención está centrada en otra cosa, cuando la gente tiene miedo. En mi región estamos como rezagados en relación a lo Pero, a lo senadora, que hubo varios rostros del rechazo que no sé con qué salvoconducto se anduvieron paseando por varios puntos del sur del país la semana pasada. No me pregunten a mí porque yo no he salido. Ahora, a las regiones a las que fueron probablemente estaban sin cuarentena. No lo sé, no lo sé. ¿Ah? Pero es bien difícil, me refiero que no es una condición normal, sino no quiero empatar. Y quiero decir que la posición de Pablo, si bien yo no la comparto, porque yo creo que es decir, yo no puedo decir que quiero partir de cero, porque no es cierto. ¿Ya? Es decir, yo creo que hay que avanzar y se puede mejorar, tal como hemos aprobado un montón de cambios constitucionales, pero yo estuve en ese acuerdo constitucional y ahí fue una condición sine qua non por parte sobre todo de la izquierda más dura de que había que partir de una hoja en blanco. Y yo no quiero eso, yo no quiero partir de cero, no quiero una hoja en blanco, creo que hay que rescatar lo que nos ha permitido avanzar y cambiar aquello que haya que mejorar. Exacto. Senadora. Y por lo tanto, eso es. Vamos a la ronda de preguntas. Mirna Schindler, Mónica González, Alejandra Matus. Mirna. ¿Qué tal, senadora? Bueno, la entrevista hoy día del diario El Mercurio ya se anticipaba, ¿no? Días antes que efectivamente Pablo Longueira iba a anunciar este apruebo. Dice que el presidente tiene que jugarse por el apruebo sin complejos, que el mejor camino para mantener lo mejor de la Constitución, dice él, no es votar por el rechazo, y todas las encuestas, senadora, hablan de una mayoría por sobre el 70% a favor del apruebo y en el mejor de los indicadores el rechazo aparece con un 12%. ¿Cuán difícil es para usted, como presidenta de su partido, conducir una colectividad cuando dos de sus figuras más importantes o emblemáticas, hablemoslo así, bueno, Joaquín Lavín por de pronto encabezando las encuestas presidenciales y Pablo Longueira, que tiene un historial importantísimo en este partido, están por una decisión como esta? Lo que sucede es que la UDI, aunque ustedes no lo crean, es un partido democrático, ¿ya? Y tomamos esta decisión en un Consejo General en donde había más de 400 personas para poder decidir qué íbamos a hacer en relación al plebiscito. Después del 15 de octubre, yo no estoy muy de acuerdo con las cifras hoy día, pero entiendo que es muy difícil que el rechazo pueda ganar, pero da lo mismo, es decir, da lo mismo. Pero lo que sí yo creo que tenemos consenso, que al día siguiente, del 15 de noviembre, el rechazo tenía 5 puntos. 5 puntos. Entonces, en ese escenario, la UDI congregó a sus dirigentes de todo Chile para poder tomar una decisión colectiva y ver qué íbamos a hacer. No es una decisión de la directiva y mucho menos una decisión mía. A mí me toca conducir un proceso, es decir, conducir un partido. Y en ese sentido, en ese Consejo General, entendiendo de que hay personas dentro de nuestro partido, porque es un tema opinable, cuál es el mejor camino para poder defender los principios que nos rigen o que nosotros defendemos como colectividad política, cuál es el mejor camino para lograr aquello, se optó muy mayoritariamente por apoyar la opción del rechazo. Y por lo tanto eso es la democracia interna de la UDI, la institucionalidad del partido. Hoy día Pablo tiene una posición distinta.
en términos de cuál es el mejor camino para poder defender aquello que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Son los principios. Nos une la defensa de la libertad de las personas, la defensa de la familia, el poder tener un Estado que pueda ser capaz de tenderte una mano amiga, pero que al mismo tiempo no se meta en tu casa ni en tu vida. Senadora, que si uno lee hoy día la entrevista de Pablo Longueira, que es una muy buena entrevista, hay que decirlo, parece de todo el sentido de lo que él dice. Él dice, bueno, podemos abrir la discusión a una nueva constitución y tener la valentía suficiente como centro derecha de defender nuestros valores. Si hay elementos de la constitución del 80 que siente sector importante de la derecha que se puede defender en una constituyente para poder replicar en esa carta fundamental, bueno, se hace. Entonces, la pregunta que surge cuando uno lee a Pablo Longueira es ¿por qué rechazar la discusión constitucional? ¿Sabes por qué? Te tengo que decir lo que se decidió en ese Consejo General. Básicamente porque nosotros no le creímos a la izquierda en el minuto le creemos a la izquierda cuando dice que no respetan la propiedad privada, cuando lo dijo Girardi con todas sus letras, o cuando gente del Frente Amplio plantea que no cree en el derecho preferente de los padres de educar a los hijos, o un montón de cosas que para nosotros sí son importantes. Bueno, se defenderán en la constituyente, senadora. Por eso te digo, lo que pasa es que nosotros pensábamos que el Congreso es per se constituyente y vamos a estar no sé, 5 o 6 meses de generar un nuevo consejo en donde no van a estar las mismas personas con un Congreso previo que va a ser prácticamente igual. Porque te aseguro que van a estar todos los diputados que no pueden ir a la reelección, van a estar metidos en la constituyente. Mónica. Buenas tardes, senadora. Hola, ¿qué tal? Senadora, cuando uno lee la entrevista de Pablo Longueira, de Paula Codú y Bárbara Vial, que es una gran entrevista, uno se desprende, y él lo dice, ¿no?, que hay que vencer el miedo a lo que viene. Hay que vencer el miedo a que gane el apruebo, porque parece que todo dice que va a ganar apruebo. Y de que no hay que estar de rodillas. Usted primero plantea que hay que preocuparse de la pandemia. Todos vimos su cara el 15 de noviembre. Usted no estaba contenta firmando ese acuerdo. ¿Se arrepiente de haber firmado ese acuerdo? ¿Todavía tiene mucho miedo a que ganen otras posturas que no son las suyas? A ver, mira, primero nunca he tenido miedo. Lo que tenía en esa noche no era miedo, era decepción. Porque habíamos trabajado mucho y todos habíamos cedido mucho. Todos habíamos cedido mucho. Y por lo tanto lo habíamos hecho porque en ese momento en Chile se estaba quemando por los 4 costados. Recuérdense ustedes que estábamos con un nivel de violencia feroz. Y por lo tanto, cuando esa noche a las 4 de la mañana o a las 3 y tanto de la mañana firmamos el acuerdo y hacemos una conferencia de prensa, lo que yo hubiese esperado, sinceramente, eran discursos de unidad, en donde cada uno desde su vereda hubiese puesto al país por delante, hubiese generado discursos que nos permitieran poner la base del poder desde las diferencias, generar grandes acuerdos. Y lo que me pasó esa noche fue que, a diferencia de lo que yo esperaba, lo que escuché fue una cosa absolutamente distinta. Escuché discursos agresivos, escuché discursos tremendamente ideologizados en esa conferencia de prensa. Y entonces lo que me pasó ahí no fue miedo, fue decepción. Y decepción porque la verdad es que cuando tú logras... ¿Se arrepiente de haber firmado ese acuerdo? No me arrepiento, porque creo que en ese minuto no había otra opción. Porque ¿sabe? De verdad creo que no había otra opción. Yo me acuerdo de haber ido a votar el 80 por una constitución en una violencia inédita que no quisiera volver a vivir. Sin padrones electorales. Fue un fraude. Y esa constitución nace de un fraude. Esa violencia del 80 con autos que hacían desaparecer a gente sin patente por las calles fue aprobada por gente de su partido. Y yo creo que lo que dice Pablo Longueira hoy día es: abramos la puerta a discutir, porque es la única solución para tener democracia. ¿Sabes ¿no? lo que pasa?
Sí, yo no tengo ningún problema en discutir y de hecho por eso nosotros concurrimos al acuerdo y pusimos nuestra firma y todo. Pero a tu primera parte de la pregunta yo hubiese esperado, luego de que todos habíamos hecho un esfuerzo, que las declaraciones públicas hubieran sido de otra naturaleza, con mayor generosidad, con un mayor sentido de unidad, ¿no? Y no fue eso lo que escuché. Escuché discursos ideológicos tremendamente politizados. Y segundo, cuando nosotros no tenemos ningún problema en discutir. Yo no me puedo hacer cargo, yo ni siquiera voté para ese plebiscito, así que no me puedo hacer cargo de eso, pero sí me parece que nosotros hoy día, si queremos avanzar, tenemos que ser capaces de reconocer lo que nos ha hecho, los errores que se pueden haber cometido, pero también los aciertos. Pero eso es lo que dice Pablo Longueira. Eso es lo que dice Pablo Longueira. Recojamos lo bueno de la Constitución, pero sabiendo que van a perder. Si ese es el punto, senadora. Ellos dicen, lo que dice Pablo Longueira, vamos a perder. O sea, no dice él, vamos. El rechazo va a perder. Por lo tanto, si se va a imponer el apruebo, trabajemos para tener un fuerte contingente en la convención constituyente o la convención mixta, cualquiera sea la salida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista parece de toda lógica lo que él plantea, ¿no le parece? Sí, pero si yo no he dicho lo contrario. Yo creo que efectivamente es muy difícil que la prueba pudiese ganar. Creo que además este plebiscito tiene, así como se planteaba anteriormente, tiene serios vicios de legitimidad. Es decir, dígame, ¿cómo puede cuando el fiscal nacional, digamos, dice que las personas que están enfermas las van a perseguir con cárcel si van a votar? Si eso no es un problema. Eso es un problema. Ese es el punto. Entonces lo que... Jacqueline, usted me ha escuchado decir 2 veces que hay problemas con el plebiscito por la pandemia, que van a ver comunas en cuarentena, y ahora está planteando esto de la persecución de las personas contagiadas. No lo dije yo, lo dijo el fiscal nacional. Sí, pero usted está poniendo el tema. ¿Usted estaría de acuerdo en que se suspenda el plebiscito? No lo sé. ¿Está por esta postura? No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que un proceso constituyente, después de todo el esfuerzo que se hizo por todos los sectores para poder generar este acuerdo nacional, debiese ser lo más importante en la vida electoral del país, digamos, por lo menos en ese periodo de tiempo. Y debiese además no tener ningún problema. Acá claramente tenemos problemas. Si la realidad que estamos viviendo hoy día, cuando firmamos el acuerdo, de la política, solucionar ese problema y asegurar que el plebiscito sea seguro, porque no se sabe cuándo se va a acabar la pandemia. Y obviamente que si el plebiscito se va a acabar, la pandemia se va a acabar cuando salga la vacuna, no se va a acabar antes. Ya, pero la pregunta, Alejandra, es súper clara, senadora. Déjame la última cosa. Sí. Si se puede ir al supermercado como actividad esencial, ¿no le parece esencial votar en el plebiscito? Que se tomen las medidas y se declare una actividad esencial. Sí, pero no todo el mundo va al supermercado, pues, Alejandra. Es decir, acá pasa eso. Acá claramente tenemos un problema de que el plebiscito debiera ser, ojalá, lo más informado posible y lo más participativo posible. Yo no estoy diciendo que tenga que suspenderse, porque eso tiene que ser fruto de un acuerdo político, tal como se hizo la postergación a fines del año pasado. Pero senadora, ha habido 36 elecciones en el mundo desde que la pandemia está como pandemia global, ¿no? 36 elecciones, tanto referéndum como elecciones locales, y han sido normales. No se ha reclamado... Me queda súper claro que ustedes quieren que se haga la elección. No, por favor. Senadora, yo no tengo una obsesión por los plebiscitos, para serle muy franca. No tengo ninguna obsesión. Lo que sí no me gustaría, porque creo que estamos en una encrucijada en que este país no está tomando en cuenta,
es que cualquier indicio de que por mañosería se suspenda va a provocar una desestabilización mayor que la crisis política que ya tenemos. Entonces, yo le planteo a la presidenta del partido más importante del gobierno junto con Renovación Nacional. Usted tiene dos figuras de las más importantes de su partido, por no nombrar otros alcaldes, Lavín y Longueira, dos figuras muy importantes que dicen públicamente no solamente que están por el apruebo, sino que van a hacer campaña. Hoy día tenemos otra entrevista muy buena también del alcalde de Santiago, Gustavo Alessanti, que plantea lo mismo y que es un alcalde importante. Hay otras figuras de su partido. Usted, como figura central, como presidenta del partido, ¿va a quedar con José Antonio Kast? ¿A eso se está arriesgando? Sí, mira, lo que pasa es que yo con ellos, sobre todo con Pablo y con Joaquín, porque con ellos he conversado más cercanamente, no tenemos mayores diferencias en el fondo. Nosotros creemos que acá no hay que partir de cero. Sí, de hecho, parte de lo que estábamos planteando es que nosotros rechazábamos porque no queremos partir de cero. Nosotros no queremos una hoja en blanco, no queremos hacer borrón y cuenta nueva. Nosotros creemos en la propiedad privada, creemos que el Estado no puede meterse en tu casa, creemos que el Estado no puede meterse digamos que tiene que tener un rol fuerte, probablemente más fuerte que el que está ocupando hoy día. Tiene que ser un Estado robusto, pero no puede meterse en los ámbitos de libertad de las personas. Es importante preguntar, senadora, ¿por qué usted habla de hoja en blanco si para llegar a acuerdos se requieren 2/3? ¿Por qué se habla de una hoja en blanco? ¿La hoja en blanco por qué? O sea, ¿en qué momento se habla de que se desconoce todo? No, pero es que primero porque esas fueron las condiciones que generaron las bases del acuerdo del 15 de noviembre. Pero se requieren 2/3 para llegar a acuerdo. Sí, pero puedes, pero si no se aprueba, si no se llegan a los 2/3. Bueno, pero entonces quiere decir que prima el miedo. Que lo que está primando es el miedo a que no se apruebe. A ver, lo que pasa es que ahí hay un miedo que está. No entendí nada. No, a ver, senadora, el punto creo interpretar aquí a mis compañeras para que hablemos en una misma línea. Sí. Si ustedes consideran que efectivamente hay ideas, hay arquitecturas constitucionales que han sido positivas para el país desde su óptica, que están consideradas en la Constitución de Pinochet, bueno, ¿por qué no ir a la Constitución del Lago? Bueno, sí, ya, le voy a dar el punto. A la Comisión Ortúzar también podemos decir, pero bueno, vamos al tema del fondo. Si usted considera, o parte importante de su sector considera que hay estructuras constitucionales que han sido buenas para el desarrollo de Chile, por la razón que sea, legítimamente ustedes consideran que son fórmulas constitucionales que han dado gobernabilidad, ¿por qué no ir de una a la constituyente y ahí defender esas posturas y someterse a las reglas del juego que efectivamente fueron puestas por ustedes mismos en ese acuerdo al cual Mirna hacía referencia, que son los 2/3? Si creen que hay que defender la propiedad privada, si creen que hay ciertas libertades que defender, que hay que defender también, no sé, la familia y todo lo que constitucionalmente la favorece, para eso está el juego democrático de la constituyente, fortalecerse, toda la razón, ir y pelear por lo que uno considera... ¿Qué es lo que dice Pablo Longueira? ¿Qué es lo que dice Longueira en la entrevista? Entonces, desde ahí me parece que el rechazo pierde mucha fuerza. Sí. No sé si usted comparte ese diagnóstico. Toda la razón. Lo que pasa es que el Chile hoy día es súper distinto al del 15 de noviembre. El 15 de noviembre ni siquiera se nos asomaba por la cabeza la posibilidad de una pandemia como la que estamos viviendo hoy día. Es decir, había una realidad distinta, teníamos una crisis, pero era una crisis de otras características. Hoy día tenemos una crisis diferente, y por lo tanto yo en eso comparto en parte el diagnóstico de Pablo. Es decir, creo que hoy día es un despropósito el plebiscito. Es decir, si nosotros el día que firmamos el acuerdo constitucional
hubiésemos tenido una pandemia encima, no sé si hubiéramos terminado Pero, firmando. ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos que usted tiene sobre la mesa para determinar que efectivamente el plebiscito va a generar un rebrote de proporciones apocalípticas? Porque uno entendería que como se va a un centro comercial que ya está abierto, uno eventualmente puede tomarle la temperatura, guardar la distancia, en fin, o sea, hay una serie de medidas que se tomen en espacios cerrados para poder cumplir con el trámite. Yo no estoy diciendo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo de que el plebiscito vaya a generar un rebrote en sí mismo. Lo que estoy diciendo es que la pandemia es justamente en el sentido contrario. Es que la pandemia es un freno al poder generar una actividad, un evento de esta naturaleza con las condiciones que tiene que tener un evento participativo, que tiene que ser así. Hay mucha gente que legítimamente se va a restar porque le da miedo. Yo te digo, por ejemplo, yo estoy trabajando por el rechazo, ¿ya? Y estamos trabajando, buscando apoderados de mesa, que normalmente no nos costaba tanto. Hoy día muchos no quieren participar porque les da miedo tener que contagiarse. Pero, senadora, usted misma ha dicho que mientras no haya vacuna, senadora, usted misma ha dicho que esto va a seguir, digamos, el enemigo está ahí afuera, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. El virus, digo. Y por lo tanto, senadora, en algún minuto hay que hacer el plebiscito igual. Entonces, despejemos el factor pandemia, el plebiscito en sí mismo. Usted va a seguir hasta el final, ¿no es cierto?, con la postura, y es lo que le preguntaba también Mónica González, para ordenar su partido cuando dos figuras tan importantes están por el apruebo. ¿Usted sigue hasta el final con su postura del rechazo a todo evento? A ver, lo que pasa es que si me lo preguntas a mí en lo personal, yo no voy a votar por el apruebo, yo como Jacqueline Van Rieselberghe. ¿Cuál va a ser la postura de la UDI? Un tema que yo creo que se tiene que conversar institucionalmente. Yo no soy la UDI, yo soy yo nomás, yo tengo la posibilidad de dirigirla. Pero creo que nosotros se generaron reglas del juego en su minuto, que están dadas, que se están jugando en un plebiscito, que a lo mejor si hubiese existido pandemia en ese minuto no habríamos puesto el plebiscito. A lo mejor en eso Pablo Longueira tiene razón, no lo sé. Tengo que ir con Alejandra. Sí. Pero hoy día está, y creo que nosotros no podemos. A mí por lo menos me parece que a menos que haya una resolución colectiva, la UDI va a seguir por el rechazo mientras se mantenga. Perfecto. Alejandra Matus. Jacqueline, ¿usted le gustaría una discusión constitucional que partiera después de asegurar esos elementos que a usted le parece esenciales, como el modelo económico, el respeto a la familia, en fin, los valores que usted ha señalado? ¿Le gustaría que quedaran fuera de la discusión constitucional? Y como no voy a tener posibilidad de hacerle la otra pregunta, se la hago al tiro. ¿Usted le gustaría promover esta discusión entre las fuerzas políticas para suspender el plebiscito dadas las condiciones actuales? No, yo creo que no. Yo creo que el plebiscito se va a hacer a todo evento y creo que sería un error forzar la suspensión. Porque creo que generaría, tal como ustedes mismas lo decían, una crisis política que sería grave. Pero a mí me parece de que hay que reconocer los problemas que tenemos hoy día. Es decir, no es lo mismo hacer un evento electoral de esta naturaleza, de esta importancia, de esta magnitud, en condiciones normales, que con las pandemias y las restricciones a las libertades que tenemos hoy día. Es decir, eso es un hecho. Mónica González. Nos la hace pensar, senadora, que aquellas cosas que ustedes han planteado como apocalípticas finalmente no han ocurrido, porque estaba pensando en lo que nos costó tener una ley de divorcio. Ustedes se pusieron tenazmente, la UDI, y en 2004 la tuvimos y no ha quedado un desastre con la familia chilena. Abortos 3 causales. Aborto 3 causales, lo 10%. Mismo. Una que para mi gusto es más criminal, con todo respeto se lo digo, senadora, que fue el empecinamiento en que la ley de filiación no se hiciera y que siguiéramos teniendo niños guachos. Este es uno de los últimos países que quita eso, en que los niños puedan tener un apellido que no les signifique identificarlos en sus casas. Últimamente el 10% de retiro de las AFP.
O sea, yo siento que hemos ido, pero sí, atironeando, a tirones, avanzando en algo que nos deje un poco más de oxígeno, un poco más de libertad. ¿No les hace reflexionar eso a usted, que es mujer, que es madre de familia, que es presidente de un partido donde tiene gente que le plantea estos problemas? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que se mezclan las cosas. El tema del divorcio, yo no estaba ni remotamente cercana a ser parlamentaria y ni siquiera participé de la discusión. Pero y estaba encuentro casada. Muchas razones. ¿Sí? ¿Habría aprobado a favor, senadora? Estaba recién casada. ¿Habría votado a favor de la ley de fíjate. divorcio? Yo creo que sí. Yo no lo sé, porque no está. Es bien difícil, es decir, es fácil ser general después de la guerra, porque uno lo ve con la posición Sí, actual. por eso le Yo en pregunto. encuentro Por eso toda la se lo razón. pregunto, Pero es que cuando no piensa hacia participé de esa atrás. discusión. Senadora, Sí, es que cuando no piensa participé de hacia esa atrás, discusión. ¿no piensa que, No, pero es que han sido trabas antinatura? No lo sé. Mira, lo que pasa es que en eso no participé de esa discusión y por lo tanto no me puedo hacer cargo, pero sí encuentro razón de que si tú me preguntas hoy día, creo que las personas tienen que tener la libertad para poder decidir si quieren continuar la vida con una determinada pareja o no, o a quién escoger como pareja o qué hacer con su propia vida. O con una pareja de otros del mismo sexo. También, exactamente. Si yo voté es decir, si no, el problema que yo tengo con el tema del matrimonio es por los hijos, no tiene que ver con No, si a lo que apunta Mónica, senadora, lo que apunta Mónica, y yo se lo voy a decir también bien directamente, es que la derecha históricamente ha levantado argumentos fantasmas para poder defender algunas posiciones y que han terminado siendo fantasmas después de que esas leyes se han aprobado y las consecuencias que nos habían advertido no han pasado. Y no me quiero ir tan lejos, me quiero quedar en el 10%. Se va a caer la bolsa, va a haber retiro de capitales, corrida bancaria. Se va a incendiar Chile. Va a arder la pradera y la verdad es que nunca pudo estar más verde la pradera. No, yo no creo que esté verde la pradera, pero tampoco creo que esté incendiada. Ya. Convengamos que no está verde, pero tuvimos un oxígeno. Sí creo, oye, espérate, lo que sí creo es que ese tipo, y creo que si eso estuvo bien en el 10% que se haya aprobado con más de 2/3 de los votos, porque creo que una medida de esa naturaleza que tiene consecuencias, porque no es inocua, como todo en la vida, no es neutro, porque tiene consecuencias negativas en las pensiones a futuro, tiene beneficios presentes. Por lo tanto, si como sociedad vamos a decidir que hoy día es mejor asumir los beneficios presentes y hacerse cargo de los perjuicios que puede generar a futuro, eso tiene que ser con grandes acuerdos. Y nuestro problema no era con el 10% en general, sino era con que se bajara el quórum para poder aprobarlo. Claro. Finalmente, y yo creo que fruto de la presión, de la situación de la pandemia, de lo que estamos viendo, y de que efectivamente la gente de derecha, de izquierda, de todos lados lo está pasando como la mona, entonces se aprobó esto. Y se aprobó por el camino institucional, que es lo que a nosotros nos importa. Nosotros creemos que todo se puede cambiar, pero respetando la institucionalidad. La Constitución se disputa en todos sus aspectos en una convención constitucional desde cero en el sentido de que no se reconoce un aspecto que no pueda discutirse. Yo leo de sus palabras que usted quiere dejar áreas fuera de ese debate porque los considera por encima de esa posibilidad. No, estás leyendo mal. Lo que yo digo es simple y sencillamente que para nosotros, y nosotros esperamos, y en eso sí estamos trabajando, poder tener y sacar a lo menos 1/3, más de 1/3, ojalá cerca de un 40% de los constituyentes para poder defender esos temas que para un porcentaje nosotros creemos importante de la sociedad, revisten importancia, valga la redundancia. Entonces, de verdad que no es que lo dejemos fuera, sino que son las cosas que nosotros, y lo decimos a cara descubierta, vamos a defender. Senadora, vamos a otro Entonces, tema. ¿por qué el rechazo? Bueno, nos estamos dando vuelta en círculo. Sí, en realidad. Vamos a otro tema. Senadora, es que hay que de todas maneras tocar el tema que marcó la semana con la declaración de socialdemócrata de Lavín. Él después hizo algunas matices, ¿verdad? Pero yo quisiera contarle, bueno, en la misma entrevista hoy de Pablo Longueira dice que Lavín tiene el mejor relato de la sociedad chilena, aunque dice, me molesta su coqueteo con el populismo. Dice que muchas veces siente que está en el límite. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿populista, oportunista o derechamente Joaquín Lavín no calza en el domicilio político en el que está hoy día?
Puede ser como en la PSU, ninguna de las anteriores. Fundamente su respuesta. Ya, ahora esta es una... Ahora vamos a ir al bachillerato. Esta es una prueba de reacción. Ahora vamos a volver al bachillerato. Vamos al bachillerato. Oye, no, lo que pasa es que yo creo que Joaquín Lavín tiene... efectivamente, de repente, a mí también me pasa lo mismo que a Longueira. Encuentro que de repente se pasa un poquito de largo, ¿ya? Pero sí creo que él tiene una visión y una forma de sintonizar con los problemas y de entregar soluciones que son las que hoy día se necesitan. Todo esto que tiene que ver con la integración social, que tiene que ver con, que no es solamente integración social de vivienda, tiene que ver con un Chile justo, con la posibilidad de integrar socialmente, de integrar las clases sociales, de poder generar igualdad de oportunidades, de poder entregar... Pero senadora, a ver, para ser bien claro, porque esto es pauta libre, ¿usted prefiere ver en La Moneda a Joaquín Lavín o a Evelyn Matei? No, yo prefiero ver a cualquiera que no sea Jadwe. Bueno, pero a ver, yo le hice una pregunta. ¿A Lavín o a Evelyn Matei? Yo con los dos tengo muy buena relación, a los dos le tengo mucho cariño, los conozco desde hace muchos años y yo voy a apoyar al que tenga más posibilidades. En eso soy súper pragmática. ¿Pero a quién controla más? Esto es una competencia. ¿Pero a quién controla más usted como presidenta del partido? No, pues yo creo que cuando uno tiene un candidato presidencial no puede aspirar a controlarlo. No, pero que no se le salgan los pollos del corral. Del pues. gallinero. Del gallinero, ¿no? Oiga, senadora, no. ¿y hace algún mea porque culpa? ambos tienen más o menos la misma visión de sociedad que tenemos nosotros, las cosas importantes. Mónica. Entonces, eso Perdón, senadora, disculpe, pero va a cambiar brutalmente de tema, porque otra de las pandemias que tenemos es de corrupción. ¿Hace algún mea culpa con eso, con su papel cuando fue diputada en la ley de pesca y las instrucciones que recibió de Luis Felipe Moncada, que fue alguien que usted conoció desde la universidad, ¿no? Primero, yo nunca he sido diputada. Yo fui alcaldesa. Perdón, disculpe. Y después senadora. Que fue senadora como senadora. Disculpe. Segundo, yo no fui parlamentaria para la ley de pesca. Pero recibió instrucciones. La ley de pesca fue antes que yo. Pero recibió instrucciones. Pero es que no pongas palabras en mi boca porque creo que no corresponde. No, yo no las pongo, yo le digo. Por eso, pero déjame hablar porque creo que estás haciendo una imputación que es fuerte y creo que tengo derecho a poder contestarlo adecuadamente. Segundo, yo nunca fui parlamentaria para la ley de pesca. Por lo tanto, tratar de decir esto es la ley de pesca, mentira del Fortuna Catedral. Tercero, efectivamente yo conozco a Luis Felipe Moncada y es amigo tenía a los hijos en el mismo colegio y es de Concepción de toda la vida. Y estábamos viendo, para que tú sepas, una ley que tenía que ver con la pesca artesanal de anzuelo. Así es. ¿Ya? Versus la pesca de arrastre. No tenía nada que ver con la pesca de arrastre. Estás equivocada, no tenía nada que ver con la pesca de arrastre. Nada. Esto tenía que ver solamente con la pesca de anzuelo y de cómo se podía esta pesca de subsistencia manejar con los pescadores artesanales. Senadora, ¿usted reconoce que un tema técnico? ¿Usted reconoce que la ley de pesca tiene un origen corrupto? ¿O va a decir que no? A ver, pero la ley de pesca yo no tengo nada que ver. No, yo no estoy diciendo que usted haya tenido que ver. ¿Usted reconoce en la ley de pesca un pecado de origen o no? ¿Por qué razón? O sea, tenemos los casos de Marty Sassi y de Jaime Orpi. Porque hay un juicio en curso que determinó que muchas de las indicaciones de los artículos que se votaron y que están en una investigación de CIPER y, en el juicio que está aún en curso y que tiene al senador Jaime Orpi como inculpado, como acusado, esos artículos fueron dictados desde empresas como Corpesca y Acipes, para poner a los televidentes informados bien. Luis Felipe Moncada era en ese momento presidente de Acipes, que es la agrupación de las pesqueras del sur. ¿Saben qué? ¿Les puedo decir algo? Yo feliz vengo a este programa y hablamos y todo, pero yo creo que cuando uno está jugando con la honra a las personas tiene que ser fidedigno. Eso que estás diciendo tú no es cierto. Acá Jaime Orpi no está, el mayor problema que tiene no es por eso, porque él ha podido ir demostrando
es básicamente por un problema también, pero no tenía que ver con la ley de pesca. Perdón, disculpe, senadora, yo la quiero escuchar. ¿Cuál es el problema porque el senador Jaime Orpiz o el ex senador Jaime Orpiz está inculpado? Si yo me equivoco, dígame cuál es el problema. Si no me equivoco, es por fraude al fisco el delito mayor que tiene. ¿Y por qué fraude al fisco? Eso es. Porque creo que tenía problemas con las rendiciones de los gastos de las asignaciones que tenía. Yo no estoy muy al tanto del juicio, pero no tiene nada que ver con lo que estás hablando tú de Luis Felipe Moncada. Entonces yo te pediría, de verdad, y con respeto... El senador Orpiz está por Corpesca, pero finalmente Corpesca en el norte, Acipes en los empresarios pesqueros del sur. Lo que hicieron, senadora, fue algo bastante conocido. De hecho, el subsecretario de Pesca, Raúl Zunico, que es socialista, también tuvo que renunciar porque se comprobó que hubo entrega de sobornos. Bueno, pero si tú si tú encuentras que se comprobó que hubo entrega de soborno, lo que es un delito, yo te pediría que vayas y le vayas a decir al fiscal, porque eso entonces debería estar preso, cosa que no es así. Entonces es súper fácil decir en televisión cosas y dar sentencia cuando los tribunales no han fallado. No, senadora, entonces yo te pediría una poquita dosis de humildad. Con todo respeto, yo se lo digo humildemente, nosotros en CIPER hicimos la investigación, porque los periodistas tenemos que hacer la investigación, presentamos todas las pruebas, pero usted también como yo y todos los que estamos aquí sabemos algo. Hubo un pacto transversal para que eso quedara en nada. O sea, todo el financiamiento ilegal de la política quedó en nada. Por eso yo le preguntaba, porque a mí me asombró, y se lo digo también con muchísima humildad, me asombró que con su carácter, pero después dijo Moncada que ustedes acostumbraban a hablar así, le diera instrucciones a través de los emails que se conocieron porque hubo un juicio, un proceso. ¿Sabes qué? Qué lata, de verdad que lata que tú hagas imputaciones, porque eso no es cierto. Yo pensé que íbamos a hablar de política y todo, pero si quieres que yo te plantee, primero no hubo ninguna instrucción. Te quiero decir que efectivamente yo le pedí la opinión en torno a unas indicaciones, pero finalmente se aprobaron, y ¿sabes tú? Fueron las mismas indicaciones que presentó Navarro, y las aprobaron por unanimidad. La aprobaron la Carola Goich, yo no sé si tú consideras que ella es corrupta, la aprobaron todos. Las indicaciones que se aprobaron fueron todas aprobadas por unanimidad. ¿Y por qué? Porque eran convenientes para la pesca artesanal. Entonces, cuando tú tratas de sembrar cizaña de la forma en como lo estás haciendo, tratando de generar daño a la honra de las personas, sinceramente me parece que no corresponde. Y creo que esto no solo desprestigia la política, que lamentablemente es la actividad a la que yo estoy dedicada, sino también el periodismo, porque hoy día creo que la forma en cómo lo planteas no corresponde. Senadora, creo que si tú tienes antecedentes como los que estás planteando, lo que corresponde es que los hagas saber dónde están. Y si los fiscales no te hacen caso, senadora, por algo será. Los planteamos, senadora. Si no te hacen caso, lo lamento. Si no te hacen caso, por algo será. Lo lamento que usted me responda así, porque la verdad es que lo dije pensando que a estas alturas se podría hablar de eso con seriedad, porque todos sabemos que hay que presentar una ley de pesca nueva, porque la ley de pesca antigua quedó ilegítimamente nula. Bueno, es un tema que se puede conversar, senadora. Yo creo que todos los temas pueden estar sobre la mesa. Es que se parte cuando yo estoy en Concepción, en desventaja, cuando me invitan a conversar a un programa de hablar de política y se hacen imputaciones como las que se están haciendo, sin ningún fundamento, porque yo te puedo preguntar a ti, Antonio, sobre algo de televisión, para pedirte tu opinión. Y tú me puedes dar tu opinión, lo que no significa nada más que eso, porque después podemos estar en este mismo grupo y están todos de acuerdo en que lo que hay que hacer es avanzar en una determinada dirección. Entonces, eso es finalmente lo que pasa. Ahora, si a eso le quiere dar esta señora un carácter así oscuro, me parece que está bien, pero senadora, Mónica hace un planteamiento, usted tiene todo el derecho a decir no hacen planteamiento, hacen imputaciones, que son distintas. Bueno, y usted puede decir
abiertamente que no siente que lo que hizo, o sea, ¿no? puede defenderse y decir, digamos, lo que lo considera y lo que usted siente que es la verdad. Quería cerrar con un tema político. Yo sé que tenemos que ir al corte, pero no puedo dejar de preguntarle por la Araucanía, paro de camioneros, tema de la semana. Sí. Donde no se termina este paro, continúa el día lunes, hay una presión del gremio por sacar adelante la agenda legislativa, son, entiendo, entre 13 o 15 proyectos, corríjame usted, senadora. Sí, Y el presidente llamó a apurar el tranco. ¿Se sienten ustedes ahí en el Parlamento trabajando bajo presión o no? Yo espero que ojalá haya presión en el Parlamento, porque efectivamente acá hay un montón de leyes que la izquierda tiene paradas. Tenemos nosotros, hace poco tiempo atrás, nos quisieron aprobar la ley para poder aumentar las penas y generar mayores herramientas para poder aumentar, digamos, avanzar en el tema del robo de la madera, que es la fórmula como se financian gran parte de estos grupos terroristas que están en la Araucanía generando daño a las personas. Entonces, nosotros ojalá se destrabe todo esto, se destraben las leyes para poder darle más herramientas a la policía y darle más herramientas a los tribunales y separar a esta gente violentista y terrorista que está hoy día disparando, quemando y generando un daño feroz a la región del Biobío y de la Araucanía. Nacional, ¿usted está de acuerdo no con aplicar la ley antibarricadas a los camioneros que están en corte de ruta? No, hasta donde yo sé, hacen taco, no cortan ruta. Y me llama mucho la atención que pongan esta grito en el cielo porque se generan algunas congestiones, porque tratan de visibilizar un problema que si hubiera pasado en Santiago seguro que habría sido visible. Si le disparan a una niñita encapuchados, a una niñita de 9 años, te aseguro que estarían todos con el grito en el cielo. Sin embargo, pasa acá en el sur y tratan de bajarle el perfil. Entonces, de verdad, yo creo que hoy día la violencia está en los que queman las casas de gente inocente, en los que se toman los fondos, en los que disparan. Anteayer quemaron 7 casas con adultos mayores adentro que tuvieron que arrancar por el lago Lanalhue. Sí, entonces, claro. De verdad, es bien dramático que esté pasando. No, era para cerrar. Senadora, lo dijimos al comienzo del programa, entre paréntesis lo dijimos al comienzo del programa, nadie acá avala esos hechos ocurridos en el lago Lanalhue. La pregunta es solo si la reacción tiene que ser un paro de camioneros en plena pandemia, bajo estado de catástrofe. ¿Queda planteada la pregunta, senadora? Bueno, la pregunta también es cuando se hacen las protestas para poder, si existe la misma... Senadora, nos espera así, porque tenemos que... Me tengo que ir porque tengo que ir a cocinar. Pero espérenos así, cortito. Pero esta señora me va a seguir insultando, ¿no? Ah, ¿cómo? No, nadie tiene la... Pero senadora, yo no la he insultado. Por favor, no la he insultado. A usted no le gusta que le pregunten eso. Estamos sosteniendo una conversación que desde mi óptica ha sido agradable y muy distendida. No, senadora, no hubo ningún ánimo de insultarla, todo lo contrario. Esperen un ratito para cerrar con conclusiones y poder despedir la entrevista de buena manera. Ya vamos a corte y estamos de vuelta en Pauta Libre. Pendiente y senadora de la República, Jacqueline Van Riesenberghe, había dejado una pregunta pendiente, Mirna Schindler. Sí, la pregunta, senadora, era si más allá de los hechos que están ocurriendo en la Araucanía y que por supuesto nosotros también condenamos y lo decíamos al comienzo de Pauta Libre, si el camino era hacer este paro, más aún considerando que estamos en estado de catástrofe y en medio de una pandemia. No olvidemos que el propio ministro de Salud daba cuenta de algunos hechos que habían complicado a ciertos médicos para llegar a sus lugares específicos, el traslado de ambulancias, etcétera. Entonces no es tan simple como llegar y estrangular las carreteras en medio de esta situación. Por eso le pregunto, para usted, ¿este era el camino? No, a mí si tú me preguntas si me gustan las movilizaciones de esta naturaleza, no me gustan. Creo que, pero eso no significa que no logre entender la posición en que están ellos. Yo vivo en la región del Biobío y me toca representar a toda la zona de Arauco y objetivamente la sensación de desamparo, que existe allí, de violencia, de falta de Estado de Derecho, que se da no desde ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, es bien feroz. Y eso genera además
de la mano una pobreza que se acopla, porque ¿quién va a querer invertir allá? Nadie. Es decir, la gente se está arrancando de toda esa zona y finalmente entramos en un círculo vicioso que impide que toda esa zona que tiene tanta riqueza cultural pueda desarrollarse. Entonces, si tú me preguntas si me gustan esas movilizaciones, no, pero creo también que era una violencia que estaba invisibilizada, porque cuando nosotros hablamos en algún minuto el tema de Celestino Córdoba, que estaba en huelga de hambre, que para la gente que no está en política y probablemente que no están informada como ustedes, se empieza a instalar que era un preso político, y la verdad es que él no es preso político, él fue condenado por los tribunales de justicia chilenos en un estado de derecho, y por lo tanto se empieza de repente a invisibilizar la violencia que existe, porque Celestino Córdoba fue condenado por por el asesinato de los del matrimonio Luxinger-Mackay. Entonces, creo que lo que están haciendo los camioneros es visibilizar una violencia que muchas veces por estar en región no se ve. Sí, ahora eso, senadora, eso debería ser función del gobierno, ¿no? De los camioneros. Cuando uno revisa un poco los 13 proyectos, hay algunos que tienen que ver sin duda con ellos, como por ejemplo la ley Juan Barrios, que hace referencia al camionero que fue brutalmente asesinado en el mes de febrero, quemado al interior de su cabina mientras dormía. Nadie, senadora, podría, digamos, estar del lado de quienes cometen tan deleznable crimen como los Luxinger-Mackay, como el disparo a la niñita Montserrat, en fin. Pero hay otros temas que tienen que ver con reformas a la policía, mejoras a la persecución del narcotráfico, toda una agenda donde los camioneros aparecen como los mejores aliados de CGPRES, digamos. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, cuando tú estás acá en la zona, todo el mundo plantea y se dice, puede ser cierto o no, yo creo que sí lo es, que parte de estas actividades violentas, este terrorismo que existe, se financia por robo de la madera y por droga. Entonces, necesitamos poder entregarle herramientas a la policía para que puedan investigar y separar estos elementos violentistas del resto de la comunidad. Ahora, ¿usted sabe quiénes son los autores? Usted sabe, está presumiendo... ¿Cómo se te ocurre que voy a saber? Si supiera lo pondría en manos de los tribunales. No sé, es lo que se comenta. Entonces, si eso es así, entonces, si no lo es, y como tú planteas, y no lo fuera, bueno, entonces que se investigue y se demuestre que no lo es. Pero es lo que se comenta acá, porque aparecen estos grupos verdaderos paramilitares con armamento pesado, con metralletas, con caras tapadas, con ropa así como de militar, de camuflaje, haciendo mofas en las redes sociales. Perdón, entonces, senadora, pero es evidente que hay armamento pesado. Y es evidente que han encontrado plantaciones de droga. Pero hay hoy día facultades, existen facultades, como lo ha dicho el senador Huanchumilla, también existen facultades para perseguir el robo de madera. Es decir, lo que necesitamos es que la fiscalía, las policías hagan su trabajo, porque evidentemente, tal como decía José Antonio, habría que estar mal de la cabeza o ser de verdad una persona muy enferma de antidemocracia. Pero ¿no te llama la atención, Mónica, a ti, que porque este no es un tema de este gobierno, que... no es de este gobierno, viene de arrastre. No, por eso te digo, es de gobiernos anteriores también. Entonces, que si eso es así, que si las policías tienen que investigar y no lo pueden hacer, es porque les faltan herramientas para poder hacerlo. ¿Pero qué pasó con Huracán, yo creo que senadora? Démosles mayores herramientas. Senadora, ¿qué pasó con la operación Huracán? Tenían las herramientas, tenían todo. Formaron una unidad especial, la UIOD. ¿En qué se transformó? Yo creo que lo que necesitamos es que usen las facultades que existen. Lo ha dicho el senador Huanchumilla una y otra vez. No lo escuchan, porque lo que también tenemos es que, también es cierto, la mayoría de las comunidades mapuches... ¿Cuál es el problema de modernizar la ley de carabineros y de inteligencia? ¿Cuál es el problema? No, yo creo que... el problema es que hay un paro de camioneros para pedir la modernización de la policía, porque eso es lo que llama la atención, sobre todo que los dirigentes son partidarios del actual gobierno, entonces... No, decía que lo que llama la atención es que hay un paro de camioneros para pedir cosas que son parte de la agenda política del gobierno. Eso es lo que llama la atención, porque se entiende que los camioneros paren por sus demandas propias
gremiales, de seguridad, por pedir más seguridad, etcétera, pero que pidan que hagan una agenda de 13 puntos en que la mayoría son proyectos del actual gobierno, parece un paro a favor del gobierno y no un paro exigiéndole al gobierno cosas. Aparecen como colegisladores, de alguna forma. No, pero lo que pasa es que sí, yo he visto muchas veces movilizaciones de la sociedad civil para poder lograr que se avance en determinadas áreas, que incluso puede estar impulsando el gobierno de turno y alguna coalición la puede estar frenando. Y por lo tanto nosotros creemos que acá, efectivamente, es decir, hoy día no hay posibilidad de detener a las personas que están encapuchadas. Si yo conozco personas que ¿Pero por han qué sido no hay posibilidad, senadora? ¿Por qué no hay posibilidad? Porque los dejan libres los tribunales, porque tienes que pescarlo casi cuando está disparando hoy día. Porque eso es lo que el estándar de prueba es muy alto. Senadora, sí, una pregunta. Es que para poder cerrar este punto, ¿no fue un error quizás de que el gobierno pasara a retiro a 51 generales de carabineros, descabezando quizás la institución, y que eso explicaría mucho de lo que está pasando hoy día, entre otras razones, por supuesto? Mira, no puede ser, no lo sé. La verdad es que la situación era súper compleja en su minuto. Cuando tú tienes que carabineros y inteligencia carabineros que tiene que reportarle al gobierno de turno, independientemente con este sea, la información que recaba, miente, hay un problema. Es decir, hay un problema serio de institucionalidad. Y eso fue lo que pasó en su minuto. Es decir, acá lo que no puede suceder es que se genere esta desconfianza entre dos instituciones que tienen que trabajar de la mano. Y eso fue lo que llevó en su minuto. Que podrían haber sido menos, que podrían haber sido más, no lo sé, no cuento con los argumentos para poder hacer un juicio en esa naturaleza, pero sí sé que era necesario generar un cambio importante porque ahí se estaban entregando informaciones que no eran las adecuadas y que generaban que se tomaran malas decisiones. ¿Y no cree que hay que, tal como te ha dicho, este es un problema que se arrastra gobierno tras gobierno? El problema de fondo es el problema del reconocimiento de las demandas del pueblo mapuche y de la convivencia del pueblo mapuche con los habitantes de la región. ¿No le parece que hay que enfrentar este problema con la política, ya que usted es presidente de un partido político, y más allá de darle más instrumentos a la justicia para que investigue, hay que enfrentar el problema político de una vez? Yo creo que son las dos cosas. Yo no justificaría la violencia con los temas del pueblo mapuche. Yo creo que son dos cosas justificando, estoy diciendo que hay otro problema que es mayor, que se enfrenta con política, no con justicia. Es que son dos cosas distintas. Yo creo que uno es el tema de que aqueja a los pueblos originarios, y otro es el tema de la violencia, que a veces se cubre de ropaje con problemas de los pueblos originarios. Pero yo creo que son distintos. Yo conozco muchísimas personas de comunidades mapuche en mi región, y la verdad es que ellos en su gran mayoría son personas pacíficas, y por lo tanto creo que hay que separar las dos cosas, y hay que aislar a los violentistas, y hay que lograr meterlos presos y que paguen por el gran, enorme daño que están haciendo a toda esa zona del país. Tenemos que ir cerrando, Mónica González. Senadora, exactamente eso es lo que uno quisiera que pasara, ¿no? De que aíslen a los violentistas. Por lo menos que yo quiero que pase. De uno a otro lado. Y yo les quiero decir que también uno encuentra personajes raros también ahí, las empresas de seguridad. Yo me extrañé viendo que estaba escoltando a los camioneros Roberto Standen. Es un señor que tiene una empresa de Concepción, que tiene una gran empresa de seguridad y que aparecía en un juicio de Gonzalo Vial Correa, que como que lo había estafado porque él había aumentado, ¿no? Había inventado una persecución a Gonzalo Vial y una estafa informática, una estafa de dinero. O sea, los negocios diversos atentan contra una solución política, por eso que se requiere que se pueda aislar a quienes inventan, usufructúan del negocio, pero también yo me leí ayer con estremecimiento un reportaje que aparece en la revista El Sábado, no sé si lo vieron, de Gregorio Correa,
que es un señor que vendió su campo en Victoria porque ya no pudo más, pero él cuenta, ¿no?, como la mayoría de las comunidades con las que él convivió 30 años son pacíficas y son abusadas, les entregan tierras que no tienen agua, lo que yo he hablado tantas veces, ¿no?, la corrupción de la CONADI. Entonces estamos en un problema que es político, senadora, es político. Sí, pero es político, es decir, toda la razón. Si yo no partí diciendo de que acá efectivamente tenemos dos problemas. Uno es un problema del pueblo mapuche, de que tiene que hay que abordarlo políticamente, pero también tenemos un tema de violencia. Si yo conozco, les voy a poner el caso. Yo estaba trabajando con algunos dirigentes de un grupo importante de dirigentes de la comunidad Lago Yauyeu, Claudio Pilquimán. Era presidente de una comunidad mapuche que estaban trabajando y que querían desarrollo sustentable para sus personas. Esta persona que vivía en ese sector fue el año pasado, llegaron a su casa encapuchados, entraron, le dispararon a la mamá de Claudio en la cabeza, la mataron, a él le dispararon en la pierna y le pegaron un hachazo en la cabeza y lo dejaron con daño cerebral severo. Y hoy día está con daño cerebral severo. ¿Por qué? Y después le ponían Yanacona. ¿Por qué? Porque traidores a la causa mapuche, porque se asociaron para poder, con la autoridad civil, para poder generar desarrollo sustentable para sus comunas. Eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Acá no se puede legitimar la violencia bajo ninguna circunstancia, porque afecta a mapuches y a no mapuches, a camioneros y a no camioneros, a personas que son de la etnia mapuche, pero también a personas que están legítimamente viviendo y que son pequeños agricultores que están viviendo, senadora, en toda esa zona. Y ahí eso es violencia y terrorismo puro. Tenemos que cerrar. Una última pregunta, ¿sí o no? Así cortito, ¿sí o no? ¿Me van a matar? ¿Aprueba o rechaza? Sí. Aprueba o rechaza, no. Aprueba o rechaza, no. ¿Acuerdo en la plantilla municipal con Acción Republicana, José Antonio Cast, o no? Mira, a mí me encantaría que hubiera un acuerdo en toda la derecha que está, en todo lo que está a la derecha de la izquierda. O sea, incluyendo Acción Republicana. Sí. Porque sé que estuvieron en conversaciones esta semana y la propuesta de Hack es precisamente llegar a una plantilla municipal común. ¿A usted le parece interesante? Nosotros estamos abiertos a eso. Ya. Nosotros somos de Chile Vamos, no nos vamos a salir de Chile Vamos y por lo tanto tendríamos que llegar a un acuerdo conjunto. Me encanta. Oiga, le tengo un regalo. Le voy a mandar un regalito de Random House. Mi abuela ¿En serio? mi abuela estuvo en Auschwitz. Se llama esta tremenda historia inspirada en un relato de sobrevivencia. Ya estamos regalando libros. ¡Qué bueno! Le deseo que tenga una excelente semana, mucha buena onda, mucha y que le quede rico el almuerzo. Que le quede rico el almuerzo. Y supongo que no pensará que la estoy agrediendo todavía. Y no la estamos agrediendo. No, buena onda, pura buena onda. Así que esto es periodismo. Esto es periodismo. Pero no hay que molestarse para nada. Así que esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Mirna Schindler, Mónica González, Alejandra Matus y quien habla le da las gracias por haber estado junto a nosotros. No, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, adiós. Ya, que está como media como enojada de repente. Ya, vamos al corte. Una entrevista que nos dio gentilmente el ciudadano Lagos, el expresidente Lagos, a partir de la publicación de la segunda parte de sus memorias, Gobernar para la Democracia. Aquí está el libro, agradezco, lo tengo que terminar porque voy casi en la mitad, pasadito a la mitad en realidad. Lamentablemente por razones de tiempo no la podemos emitir el día de hoy, pero queda absolutamente comprometida y pedimos disculpas para la próxima semana porque ya lamentablemente se nos consumió el tiempo con las entrevistas que tuvimos el día de hoy. El presidente Lagos habla de constitución, habla de sector privado, habla de corrupción, hace un análisis también de lo que es la izquierda el día de hoy y de las presidenciales. Interesante entrevista, la comentamos y la analizamos la próxima semana. Quiero agradecer también a esta exquisitez, Mila Tablas. Oye, qué cosa más rica. Ahí estamos puro picoteando, después nos quedamos con las chiquillas un ratito picoteando. Y palabras al cierre, Mirna. Palabras al cierre. Bueno,
se viene una semana compleja porque los camioneros todavía no han depuesto su paro. Entiendo que no hay acuerdo, a pesar de que el gobierno ha intentado, ¿no es cierto?, sobre todo a partir del propio ministro Víctor Pérez de Interior, de llegar a este acuerdo, considerando que el propio ministro decía que esta era una manifestación pacífica. Bueno, no se ha podido llegar a ese acuerdo y eso significa que el paro continúa y por lo tanto lo que se viene la próxima mañana particularmente va a ser difícil. Complejo. Mónica. Después de lo que dice Mirna, semana difícil, pero con una pandemia que lejos de estar aminorándose, estamos en una, no lejos, pero estamos con más de 2.000 casos, con más de 15.000 muertos y eso me hace pensar que en este día, en que eso nos va a dejar una fractura, ¿no? Son muertos que no han podido tener su ritual de entierro, que sus familiares han sufrido muchísimo. Y yo no puedo dejar de pensar en esos familiares hoy día, porque son muchas personas, son muchos chilenos, son muchos ciudadanos que han vivido en este país y que ya no están. Y pienso que es el Día del Detenido Desaparecido y quiero reflejarlo en una persona, en Laura Atencio, que ha buscado incansablemente a su padre, lo buscó y le entregaron con los portazos de la justicia, negando, mentira, nunca lo tomamos detenido, nunca, no es verdad, como se lo dijeron a tantos. Después le entregaron un cuerpo, ese cuerpo no era verdad, después le dijeron, ¿sabe? Perdónenos. Y después le entregaron una cajita con huesito. Y yo quiero rendirle homenaje a todas esas personas que lejos de tomar venganza con sus manos, han contribuido a que tengamos un país en paz, a que no nos matemos entre nosotros, a que sepamos construir al amor, a luchar por la vida. Yo quiero darle un abrazo grande a todos aquellos. Van a seguir buscando los huesos de los suyos, porque se los debemos, porque vamos a seguir buscando hasta siempre, porque es un rito ancestral, porque para eso hemos luchado, para tener un país donde la vida valga más que la muerte. Los abrazo. Hasta siempre. Alejandra. Yo quiero hacer énfasis en que la democracia implica el derecho a sufragar. No puede ser la pandemia, en este caso, una excusa para negarle el derecho a sufragio a las personas contagiadas. El gobierno, el Estado, tiene las herramientas para organizar un plebiscito seguro. El plebiscito se sabía que iba a ser en esta fecha desde abril, desde que se suspendió. Y por lo tanto, me parece que el Estado, el gobierno y también cada cual debe aportar lo suyo para que haya un plebiscito y que la pandemia, las cuarentenas y los cuidados sanitarios no sean excusa para obstaculizar la participación de los chilenos en este proceso tan importante y que va a dibujar el Chile del futuro. 3 de la tarde, gracias Alejandra, Mónica, Mirna, nos reencontramos la próxima semana con una pauta absolutamente libre. Que tengan un gran día domingo y una excelente primera semana del mes de septiembre.